con 8 minutos, 9, 8 minutos. En Dardo Electoral vamos a conversar a continuación con Catalina Pérez. Ella es candidata al Consejo de Participación Ciudadana. Segmento especial que lo hemos implementado, lo estamos llevando adelante acá en Pichincha Universal todos los días, entrevistando a uno de las personas opcionadas a tan importante dignidad para nosotros. El Consejo de Participación Ciudadana tiene un rol fundamental que cumplir a partir del próximo 24 de marzo cuando se lo elija. Hay mucha gente que quiere que desaparezca, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que está usted observando? ¿Cómo le va en la campaña? Si es que desde luego ha podido hacer campaña. Muy buenos días con todos los radioescuchas, muy buenos días a ustedes, gracias por esta invitación y primeramente deseándoles que este día sea un día muy bendecido, que se derramen muchas bendiciones en los hogares, principalmente para disfrutar este día del amor y la amistad en unión de nuestros seres más queridos. Con respecto a la pregunta, pues en realidad la campaña nosotros tenemos como candidatos ciertas prohibiciones y limitaciones y realmente lo que acudimos es a los medios de comunicación por estas invitaciones donde nos permite que la ciudadanía tenga un conocimiento mayor de quién es el candidato, qué propuestas tiene y cuál es su participación dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿cuáles han sido esas prohibiciones y limitaciones? Justamente hoy abordamos este tema en virtud de que lo que más necesitábamos era conocer las propuestas con mayor promoción, con mayor tiempo, con mayor profundidad de sus perfiles, porque de lo contrario ir a ciegas a una elección que no tiene precedentes, que por primera vez vamos a elegir representantes propiamente ciudadanos para un órgano tan importante, no puede estar como plagado de desinformación o de falta de información. ¿Cuáles han sido esas restricciones? Bueno, las restricciones que tenemos realmente es no realizar proselitismo político, no hacer campañas políticas. Bueno, yo realmente soy una de las personas que dentro de esto sí estoy muy de acuerdo porque es el Consejo Nacional Electoral el que realiza la promoción de las candidaturas y también es el que promociona también las propuestas de cada candidato. ¿Por qué yo he estado de acuerdo tal vez en esta parte? Es porque las campañas electorales se vuelven unas campañas millonarias donde realmente grupos de poder y grupos económicos invertirán en las campañas. O sea, para que no gane la billetera, usted está de acuerdo. Exacto, de tal forma de que quienes vayamos al Consejo de Participación Ciudadana tengamos una verdadera independencia de estos poderes y poder ejercer el rol principal que es justamente el denunciar los actos de corrupción, combatir la corrupción sin compromiso alguno. En lo que sí no estoy de acuerdo es en el caso de que se prohíba a las personas hablar de ciertos candidatos, porque estamos cayendo tal vez en la falencia y en quitarnos la libertad de expresión. La libertad de expresión, exactamente. Por ese lado, no podríamos decir que están en este momento reproduciendo spots publicitarios que lo hizo el mismo Consejo Nacional Electoral. Pero hay un candidato al cual le cortaron y él ha tenido que acudir a demandar esa situación. ¿Qué opina usted de eso? No sabría mencionarle qué exactamente le cortaron en su... Él decía que va a fiscalizar y que va inclusive a revisar algunos nombramientos, ¿no? Bueno, sobre todo la revocatoria de mandatos. Revocatoria del mandato. El tema de revocatoria al presidente. Las propuestas que nosotros realizamos estuvieron basadas en el artículo 208 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Seguramente el Consejo Nacional Electoral hizo su revisión y en base a esto posiblemente vio que no estaba dentro de las propuestas que tenía que realizar y seguramente sería ese el que le cortar. En todo caso, quienes deberían de contestar esta pregunta son los miembros del Consejo Nacional Electoral. Que justamente le planteamos. A ver, a mí me llama la atención su crecimiento orgánico en la participación ciudadana. Estuvo como coordinadora de la Brigada de Primeros Auxilios, ¿verdad? Qué pena que se me borra aquí un poquito, pero todo esto en el Valle de los Chillos, ¿verdad? Así es. Ya, Primeros Auxilios, de acuerdo al programa de prevención de riesgos del volcán Cotopaxi. Expresidenta del Comité de Damas de Capelo. Lindo Capelo, un saludo para Capelo. Vocal del Comité Local de Salud de San Rafael, vocal principal del Eje de Educación, Ambiente y Recreación de la Asamblea de San Rafael, de la Asamblea de Mujeres de Rumiñahui, vocal principal del eje económico de la Asamblea de Mujeres de Rumiñahui y coordinadora cantonal de mujeres de Rumiñahui. ¿Cuántos años en suma? Yo vengo en este proceso desde el año 2011, cuando se empezó a implementar el proceso de participación ciudadana a nivel cantonal. 8 años, sí, es un prácticamente lindo tiempo.
Realmente yo vengo desde el lado de la ciudadanía. Yo no he ocupado cargo público alguno. Todos los nombramientos que usted acaba de leer, pues son desde la participación de la ciudadanía, desde el eje principal de lo que es la participación ciudadana, que exactamente es el barrio. ¿Sí? Donde el barrio prácticamente es la parte fundamental de la participación ciudadana, donde se reúnen los ciudadanos para ver sus limitantes, sus necesidades, y desde ahí partir con proyectos, con pedidos hacia las autoridades. ¿Y qué logros consiguió? Bueno, dentro de lo que yo fui coordinadora cantonal de mujeres, pude presentar algunos proyectos, entre esos una agenda de mujeres, en la cual fue una semana bastante ardua. Hicimos la problemática de la violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer. Se hizo un despliegue sobre la ley en ese tiempo, la ley número 103, y también otros actores se sumaron a este proceso y se pudieron hacer aportes en beneficio de la mujer. También con la escuela, con la ESPE, o Universidad de las Fuerzas Armadas, actualmente se realizaron proyectos y se pudo sacar estos proyectos a través de vinculación a la comunidad. Ah, qué interesante. Y realmente estos proyectos fueron en forma gratuita, es decir, que no le costó nada. ¿Qué no microemprendimientos personalmente. Principalmente en la capacitación dada por los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas. También se presentó el otro proyecto relacionado a cajas de ahorro, para que las mujeres, en base a su trabajo, vayan agrupándose y tengan sus ahorritos, y esto les permita a ellas mantenerse y tener una independencia, porque recordemos que muchas mujeres son cabezas de hogar. En efecto. Bueno, ahí hay un trabajo desarrollado con resultados. Ahora, ¿cómo entiende usted la participación ciudadana? Porque yo siempre he pensado de que a veces esto de la participación ciudadana suena a entelequia, es declarativa. Esto de la silla vacía, por ejemplo, ahí está, y siempre está vacía. Es decir, la gente participa, dice, vota, decide en un momento determinado en procesos electorales inclusive, pero luego no se cumple absolutamente nada por lo que esa gente, esa ciudadanía votó. Pasa en los gobiernos seccionales y centrales, y ojalá no pase ahora con el Consejo de Participación Ciudadana. A ver, ¿qué opina? Es un tema muy amplio, por cierto, pero vale la pena comentarlo. Yo creo que parte todo esto de la falta de conocimiento primeramente en la ciudadanía. Porque si la ciudadanía no conoce sus verdaderos derechos, ¿cómo puede ponerlos en práctica? Se ha llegado a determinar que hay un 90% de desconocimiento de lo que es la participación ciudadana. Y reconozcamos que la participación ciudadana es un derecho. Es un derecho que tenemos los ciudadanos, igual que a la educación, igual que a la salud. Entonces somos nosotros los que tenemos que exigir ese derecho. Solamente hemos sido tomados en cuenta para dar el voto. Entonces esa es una democracia representativa. Lo que tenemos que ir es a una democracia participativa. Es ahí que existen varios sistemas de control. Dentro de lo que es control social está justamente la silla vacía. La silla vacía está contemplada en el COTAD que tienen los gobiernos autónomos descentralizados que implementar en sus GAS. Lastimosamente la silla vacía sigue vacía. ¿Pero por qué? Por ese interés también de parte de la ciudadanía. También por un poco de temor, porque se menciona el ciudadano que va a tener responsabilidad jurídica, penal y administrativa en cuanto a las decisiones que se tomen ahí. Pero si los ciudadanos no hacemos uso de esos mecanismos de control, las cosas van a seguir como hasta el momento. Desde el Consejo de Participación Ciudadana siempre habrá una silla vacía, porque el Consejo de Participación Ciudadana que va a venir actualmente, el que va a ser el auténtico consejo, viene de la representación del pueblo, porque a través de la consulta del 4 de febrero del 2018 fue el pueblo ecuatoriano el que decidió que los consejeros seamos electos por voto popular. Es decir, que si el pueblo ecuatoriano está decidiendo esto, tiene que tener su silla vacía y ocupada, para que no siga muerta, en el Consejo de Participación Ciudadana, que es el máximo representante de la ciudadanía. Ya, entonces, donde primero va a ser ocupada la silla es en el Consejo. O sea, ya va a dejar de estar vacía. Claro. Porque ahorita sigue vacía, ¿no? Sigue vacía. Yo no creo que siempre ha estado vacía. Pero sobre todo en el Consejo de Participación, porque eso es lo que es más extraño. Ya, ¿qué hacer con respecto a la nominación de las autoridades? ¿Dejar las que han sido nombradas por este transitorio, revisarlas
Sí, o sea, establecer un nuevo mecanismo para nombrar a las autoridades de control. Bueno, de acuerdo a la consulta de 2018, esa facultad no va a tener el Consejo de Participación Ciudadana que viene, porque eso se le encargó al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Revisar está muy bien, porque algo se aprende, pero también hay que tomar en cuenta que el tiempo es algo muy importante, el tiempo es algo muy susceptible. Y han estado causas represadas por mucho tiempo y volver a hacer nuevamente una revisión de los procesos prácticamente sería una pérdida de tiempo. Yo lo que haría es evaluar a estas autoridades, exigir que cumplan con la función que les ha dado este transitorio, que cumplan con las expectativas del pueblo ecuatoriano y donde sea de hacer alguna modificación en conjunto con el Consejo de Participación Ciudadana se la haría. Claro, o sea, está claro que el próximo Consejo, el definitivo, no tendrá las facultades habilitadas por la consulta popular, de la evaluación y cese y nominación de las siguientes. Pero en cambio, sí podría interpelar, podría fiscalizar de algún modo algunos elementos para que sea la Asamblea la que en este caso siga un juicio político. Claro. Ese es el proceso. Así es. Ya, pero sí se revisarían un poco. Una de las preguntas que solemos formular aquí a los consejeros, digamos a los candidatos a consejeros, es cómo actuar con respecto a las autoridades que probablemente estén más bien respondiendo a ciertos grupos y no al interés ciudadano, caso tarjetas de crédito. En ese caso, el Consejo de Participación Ciudadana recepta las denuncias de actos de corrupción. Existe un reglamento para las denuncias. Desde el Consejo de Participación Ciudadana lo que hay que hacer es acompañar al denunciante para que esas denuncias sean claramente especificadas, cumplan con los requisitos y esa denuncia no vaya a dormir el sueño de los justos, que se vayan a archivar. Desde ahí el Consejo de Participación Ciudadana lo que tiene que hacer es presentar la denuncia ante los entes competentes, pero sí es bien cierto que se debe de trabajar en una forma coordinada con los otros organismos de control. Recordemos que la función de transparencia la integran el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Fiscalía y las superintendencias. Es decir, que en una forma aunada tenemos que unir esfuerzos de tal forma que las personas que son denunciadas por actos de corrupción no huyan del país y luego se les enjuicie por estos actos en ausencia. Y lo que interesa es que se recuperen también los fondos del país, porque es injusto que, por ejemplo, de los informes de la Comisión Anticorrupción se haya sacado un valor de 35.000 millones de dólares que se robaron en actos de corrupción, que más o menos equivale al presupuesto para la elaboración del presupuesto anual del Ecuador. Entonces, ¿dónde están esos valores y cuándo los vamos a recuperar? Entonces, ahí el Consejo de Participación Ciudadana lo que tiene que hacer es insistir para que salga eso, ser la voz de la ciudadanía, porque ¿cuánto de ese dinero no estaría invertido en salud, en educación? Claro, pero han insistido 21 veces, 300 veces, pero en cambio la justicia no le encuentra nada, ¿no? O sea, porque hasta qué hora esperamos la pista de la plata. Tengamos en cuenta que los consejos anteriores eran parte de estos gobiernos. Hablo de este gobierno, consejo. Ya vamos a cumplir 2 años. De Participación Ciudadana Transitorio prácticamente se ha dedicado a hacer la evaluación de las autoridades y cambiar este sistema. Ya. Entonces, pero el Consejo ya que viene nombrado por la ciudadanía tiene que ser la voz del pueblo y tenemos que estar atrás de esto, porque los valores que se perdieron no se pueden perder. Entonces, ese era el compromiso. También hay que certificar sí que en efecto es así, porque se puede decir 70.000 millones, 30.000 millones, 45.000 millones, pero nadie ha comprobado eso, pues. Consideremos... Se lanzar lodo con ventilador. Que se ponga el micrófono porque creo que no está, nos ayude Javier. En fin, sí, o sea, en efecto, el tema es que las denuncias que se formulen tengan el sustento técnico, si no generamos más bien un estado de impunidad, estimada. Sí, el reglamento para las denuncias contempla justamente eso. Tienen que ser las denuncias totalmente fundamentadas. Claro, comenzando desde los propios funcionarios. Sí, exacto, son fundamentadas, porque caso contrario podría también convertirse en una situación de que por hacer daño a otra persona podemos denunciar cualquier cosa. No, toda denuncia que entra al Consejo de Participación Ciudadana de acuerdo al reglamento tiene que ser totalmente fundamentada. Tenemos llamadas telefónicas para usted, candidata. Vamos a recibir a quien está en la línea telefónica. Por favor, si se pone estos auriculares. Muchas gracias. Buenos días, te escucho. Buenos días. ¿Aló? Adelante, por favor. ¿Desde dónde nos llama y su nombre?
Buenos días, mi nombre es Marco. Mire, tengo un par de preguntas para la señora candidata. Mire, ¿qué le parece a usted? ¿Qué cree, qué piensa, qué opina en torno a lo siguiente? Mire, se dice de que de no permitir la promoción de los distintos candidatos es para que la gente, la población, los votantes, pues no tengan una idea clara de lo que van a elegir y lo que van a hacer es votar nulo o votar en blanco, de tal manera que esto va a tomarse, si es que estas opciones son mayoría, tomarse como que no se ha elegido el Consejo de Participación y simplemente para que desaparezca. Y esa sería la estrategia de no permitir pues la promoción de los candidatos, por un lado. Y por otro lado, la siguiente pregunta. Miren, casi no hay candidato, a excepción de la gente de la Revolución Ciudadana, de que no esté hablando de que van a luchar en contra de la corrupción y recuperar el dinero que se han robado, que hay gente que dice, usted dice 35.000 millones, otros le doblan, le dicen 70.000 millones, hay gente que habla de 300.000 millones, números realmente astronómicos, que ya pues por tan exagerados pues ya nadie les cree, es una locura, de tal manera que esto más bien les está trayendo un efecto contraproducente contra ustedes mismos los candidatos, porque ya nadie les cree. Se ha vuelto una cantaleta eso de la corrupción y no han apresado a nadie, no han enjuiciado a nadie. ¿Quién les va a creer entonces? Muchísimas gracias. Esas dos inquietudes le dejo. Comente, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días, Marco. Con respecto a su primera pregunta, realmente yo, como le había mencionado, la campaña sí la está realizando el Consejo Nacional Electoral, es la encargada de promocionar a los candidatos. Estoy yo muy de acuerdo porque acabo de mencionar que no es importante que se mezclen grupos de poder económico y político con los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, porque una campaña, al menos a nivel nacional, implica muchísimo dinero y aquí quien ganaría sería el poder de la chequera. Por otro lado, es una obligación de la ciudadanía informarse sobre el candidato. Los perfiles están en el Facebook, están en la hoja del Consejo de Participación Ciudadana, donde usted puede adquirir ese conocimiento y saber por qué persona debe de votar. En cuanto a la corrupción, le menciona que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes estemos al frente, somos las personas elegidas por el pueblo, representantes por el pueblo. Pero esa silla vacía que acaba de mencionar nuestra querida entrevistadora, realmente tiene que estar ocupada por ustedes, porque son el pueblo el mandante, es el único poder que existe y son ustedes los que tienen que estar detrás de estos actos de corrupción para evitar justamente que estos dineros fuguen. En cuanto a esto de la corrupción, lastimosamente sí es un tema de actualidad, pero también es una de las competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y por eso, y de acuerdo al artículo 208, es que nuestras propuestas tienen que estar basadas en estos parámetros. Usted que viene de la organización de los barrios, de las asambleas cantonales, ¿cuál sería su propuesta para organizar a la gente y que pueda tener una voz en esas? Ok. Como les mencionaba, como les mencionaba, la participación ciudadana prácticamente es algo nuevo en mucha gente, a pesar de que ya tenemos desde el 2008. Yo estoy planteando que se debe de capacitar a la gente porque realmente si no conocemos nuestros derechos, ¿cómo exigimos? Si no conocemos los mecanismos de control, ¿cómo los aplicamos? Capacitación entonces primero. Sí, la capacitación, pero ¿cómo hacer la capacitación? Aquí es importante que se involucre la academia. Recordemos que todas las universidades del Ecuador mantienen una plataforma virtual, porque es muy difícil que un ciudadano que esté en otra ciudad o que está en un barrio o que esté en una parroquia asista a los talleres de capacitación que se realicen en Quito o se realicen en otras ciudades del país, por lo cual es importante que esta capacitación llegue a todos los medios a través de los medios virtuales. Ya hay organizaciones también, claro, ¿no? hagamos cuenta que la tecnología es
algo ya de nuestro, Parte nuestro de sentir la vida, vivo, ¿no? Entonces, en esa parte estoy planteando, pero también es un poco a veces complicado entender estos temas técnicos de la participación ciudadana, por lo cual la academia debe de involucrarse activamente con pedagogos, con psicólogos, de tal forma que estas pastillitas que se hagan sobre esta información, sobre los talleres de capacitación, lleguen en forma adecuada al ciudadano. También es importante que la academia, desde sus estudiantes, se involucren. Existe en el Consejo de Participación Ciudadana un mecanismo de control llamado Brigadas de Transparencia, la cual está integrada netamente por estudiantes universitarios, los cuales tendrán la facultad de integrarse a las instituciones públicas y de verificar si existen actos de corrupción y denunciarlos. Con esto cumplen un porcentaje de 160 horas en lo que es vinculación con la comunidad y obtendrán un certificado de lucha contra la corrupción que les permitirá en algún momento, si requieren ser parte del Consejo de Participación Ciudadana, ya como un requisito para postular posteriormente. Correcto. Muchas gracias, Catalina, por habernos acompañado. Muy amable. Que haya suerte en la campaña. Muchas gracias a ustedes. O en la visita a los medios, ¿no? Porque no pueden hacer campaña. Claro, pero por eso mismo, a ver, y les cuento, con el propio consejero del CNE. Sí, con el señor Cabrera. ¿no? Con el señor Cabrera. ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede en medios de comunicación? Se puede hablar de las propuestas, no se puede decir vote por mí. Clarito, o sea, no se puede hacer proselitismo, pero sí se puede hablar sobre las propuestas, porque de lo contrario, ¿cómo sabemos quién está detrás de cada perfil y detrás de cada 20 de esos 20 segundos que salen en televisión, verdad? Es mejor conocer a profundidad y lleve su lista de candidatos. No se olvide, son 3 hombres, 3 mujeres y un representante por pueblos y nacionalidades del Ecuador, los que tiene que elegir para integrar estos 7 representantes del pueblo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo peor que puede hacer es anular o poner blanco. ¿Ya? Hay que tener cuidado. No haga el fuego a nada. Puede votar por 3 en cada papeleta y por una en una, ¿no? Así es. Para evitar anular la papeleta. Así es. O puede votar por menos también. También claro, por menos. En una papeleta de hombres puede votar solo por uno. Exacto, por el candidato que usted tenga preferencia. Exacto. Pero sí quiero pedirle al pueblo ecuatoriano que no anule ese voto. Exactamente, hacia allá vamos. Porque el Consejo de Participación Ciudadana, recuerde usted que es la única instancia del gobierno donde realmente el pueblo puede participar, principalmente en lo que se trata de veedurías ciudadanas. Correcto. Si quitamos estas competencias del Consejo de Participación Ciudadana o eliminamos el Consejo de Participación Ciudadana, prácticamente estarían eliminando a la ciudadanía. Bueno, muchísimas Catalina gracias. Pérez estuvo aquí en Punto Noticias y concluimos. Sí, conmigo hasta el día de mañana, con Guachito se quedan para el programa de participación ciudadana en La Oreja. Están llamando mucha gente. Nosotros también tenemos participación ciudadana permanente, bueno. es lo mejor. Ya me quedo escuchando justamente aquí. Sí, están llamando bastante gente, quiere hablar. Muy bien. Ya mismo. Hasta la próxima, les dejo para que ustedes tengan la palabra. Muy amables. Finaliza Dardo Electoral, una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano.